va? Y ya entramos en este domingo séptimo. ¡Qué domingo y qué lecturas que nos preparan decididamente ya para esta semana, el próximo miércoles de ceniza, y entrar decididamente en este camino penitencial, purificador, iluminador, glorificante, como es la Cuaresma que desemboca en la Pascua de Resurrección. Claro, las lecturas de este domingo séptimo, Levítico capítulo 19, la primera carta a los Corintios capítulo 3, el Evangelio de Mateo que hemos leído en el capítulo 5, allí estamos presentando al amor al prójimo, como a uno mismo, haciendo nuestras las palabras de San Pablo: vosotros sois de Cristo, todo es vuestro. En tanto y en cuanto vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, por lo tanto, como la gracia de Dios que habita en nuestras almas, por una conversión continua, permanente, que nos va haciendo ganar intimidad con nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, cristificando nuestras almas, va haciendo que todas las cosas, toda la creación, el cosmos, toda nuestra alma es nuestra y todo es nuestro en cuanto escalón para alcanzar la gloria eterna. Seguimos, como ustedes sabrán, en el Sermón de la Montaña, y en ese contexto todas las lecturas nos están difundiendo, no solamente difundiendo, sino urgiendo a la santidad, que no es otra cosa que eso, que el amor perfecto. Qué hermosas las palabras de Benedicto XVI cuando decía: la santidad es el amor agradecido de Dios. El agradecimiento, la gratitud, es algo que está íntimamente ligado con la gracia que trae la vida de Dios a mi alma. Vivo con la misma vida de Dios, siendo agradecido. Este amor agradecido es el que me va santificando. Qué amor agradecido a pesar de las dificultades, a pesar de la cruz que estoy llevando, a pesar de las pruebas. Señor, te doy gracias porque estás purificándome con esta adversidad, con este dolor. Y también entre las adversidades está justamente las relaciones humanas y aquellos que se presentan como adversarios, como enemigos, a los cuales también, por este llamado a la santidad, hay que amar. Pero cuidado, no confundir las cosas. Amar a los enemigos no significa hacer la vista gorda a las injusticias, a los errores, a los pecados que comete el adversario, por lo tanto nos opone a él, sino que es actuar con una justicia que tiene como fundamento la misericordia. La misericordia tiene la justicia como fundamento y la justicia tiene a la misericordia como puntal. Estamos obligados, incluso hasta en defensa propia, a actuar con justicia. Pero siempre esa justicia será misericordiosa. Yo no me puedo poner en el plano del odio al enemigo. Sería como aquel que se presenta como adversario y está allí en un pantano, en un pozo fangoso, y yo me tiro al barro, al fango, al pantano, para desde allí intentar hacer justicia. No, el Señor me invita ahora a que yo, con esta soga de la misericordia, atraiga al adversario a la altura y desde la altura de la misericordia hacer la debida justicia. Claro que hay que hacer justicia, pero también cómo reluce la misericordia de Dios cuando el justo advierte que también aquel adversario ha sido objeto del amor de Dios y del precio de la sangre de Jesucristo. Cuidado que muchas veces nosotros estamos viendo adversarios y enemigos por todas partes. No significa que aquel que te contradice, que aquel con el cual no tienes simpatía, sea tu enemigo. No se trata de eso. Lo que nos pide el Señor, lo que nos pide la moral católica, es al menos tener el acto de caridad exquisita, del saludo, de la delicadeza, de la atención, de la educación para con aquellos que se han comportado indebidamente con nosotros. No veamos enemigos nuestros por ahí como fantasmas y brujas.
solamente veamos como enemigos nuestros a los que se ponen como enemigos de Dios abiertamente. Son enemigos de Cristo, son enemigos nuestros. Pero no veamos como enemigos nuestros simplemente aquellos que nos contradicen en el modo de pensar u obrar. Entonces veamos cómo una de las enseñanzas más importantes de este domingo es esa prevalencia o primacía del amor sobre la justicia. La justicia bien entendida. Aquí vemos en las lecturas cómo la misericordia es la fuente profunda de la justicia. No se trata de consentir el mal, como les digo, de hacerle la vista gorda al pecado, no. Se trata justamente de estar intentando hacer la justicia sin corromper nuestro espíritu, sin ponernos al mismo nivel. Es como si la justicia tuviese dos pulmones. La justicia, dos pulmones, el amor y la misericordia. Si a la justicia le falta el amor y la misericordia, la justicia se asfixia. No puede poder implantarse debidamente según el corazón de Dios. Esa justicia sin amor y sin misericordia se transforma en ira, en resentimiento, en rencor. Nosotros tenemos que pensar que incluso desde Dios hasta el mismo infierno es una epifanía de la misericordia de Dios, porque nuestros pecados merecerían infinitamente mayor castigo que el propio infierno. Sin embargo, ahí está el Señor haciendo justicia misericordiosa con los mismos condenados, porque merecerían más que un infierno, 1000 infiernos por el pecado mortal que han cometido. Nosotros tenemos que ir formando en el corazón esa justicia misericordiosa que nos lleva al perdón, aprender a perdonar. Uno tiene que estar dispuesto siempre al perdón, perdonar al modo de Dios, no al modo nuestro, con condiciones, esa falsa expresión tan mundana que es yo perdono pero no olvido. Eso dejémoslo a los paganos. Nosotros perdonamos y olvidamos. También el que es objeto del perdón, aquel que es perdonado, tiene que tener la disposición para reparar el daño por justamente la ofensa cometida. Tiene que estar la reparación del escándalo, tiene que estar toda aquella reparación del daño cometido. Así, amar a los enemigos entonces no es aprobar, justificar el mal cometido. Tenemos que tener una visión teologal superior siempre frente a las dificultades de la vida. Aquí en el Evangelio hemos visto cómo el Señor nos está poniendo el arquetipo, el molde para poder nosotros caminar entre las adversidades y entre sus enemigos, no los nuestros, entre sus enemigos con esa firme justicia amparada en la atmósfera de la misericordia. Fíjense cómo la primera lectura nos dice el modo en que actúa el Señor haciendo justicia. Él dice que es bueno y compasivo, lento a la ira y grande en el amor. El Señor sabe que somos de barro, por eso nos perdona. Todo error, toda equivocación siempre va a ser una herida dolorosa que debe curarse con justicia misericordiosa. San Pablo dice que todo es vuestro, que vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Cristo justamente es el modelo del amor perfecto, del amor perdonador. Así lo que es humanamente imposible, dejémoslo al Señor, Él se va a encargar. Nosotros hagamos lo humanamente posible para que esté siempre brillando la primacía de la caridad perdonadora. Lo demás, cuando nos parece que es imposible reparar tal o cual situación, pues dejémoslo a Dios, que con la gracia se va a transformar en una victoria de Jesucristo. La medida de la dignidad humana justamente tiene que ver con la medida del amor de Cristo, ¿sí? Obrar Cristo cordialmente, según el corazón de Cristo, no el nuestro. Por eso, como decía Benedicto XVI, poder amar, creer y esperar con audacia. Le vamos a pedir entonces a María Santísima que cada acto de paciencia nuestro, cada acto de caridad, de templanza, sea una epifanía, una teofanía de ese amor misericordioso y justísimo
de nuestro Dios y Señor. Nos preparamos entonces esta semana para comenzar desde el miércoles aquella etapa tan maravillosa de la Cuaresma, donde podemos volver a convertir y reconvertir nuestro corazón para identificarnos cada vez más con nuestro Señor y Rey Jesucristo. Nos encontramos entonces durante la semana. Que Dios los bendiga mucho.